que la historia del paciente debe ser una historia bastante minuciosa, casi una historia de tipo elaborada, de tipo artístico, ¿no? Y nos quedamos diciendo también que el paciente debe ser examinado o explorado desde la cabeza hasta los pies. No porque estamos en la parte de cardiología, podemos dedicarnos solo a la parte cardiovascular. Que no se olviden que los pacientes pueden tener una o dos síndromes o una, dos o tres patologías a la vez. Entonces es importante nosotros que hagamos un buen examen general. El examen tenemos que darle importancia, sobre todo como estamos ahora en respiratorio y cardiovascular, pueden tener las dos cosas. Entonces hacemos una atención en la parte del tórax y del abdomen, ¿no? En la parte del tórax y abdomen específicamente. Es importante, les había dicho ayer, que debe haber una buena inspección. Muchas veces ustedes están viendo al paciente, lo están viendo semisentado y creen que caprichosamente el paciente toma la posición de semisentado. Nosotros si vemos al paciente que está en una posición semisentado, ya estamos pensando que hay una ortopnea o hay un trastorno en el paciente que no le permite estar en la posición de cúbito. Entonces la inspección que ustedes hagan del paciente desde el momento que ustedes se acercan ya están viendo, y esto hay errores a cada rato en ustedes, ¿no? Después ya nosotros tenemos que pasar a la palpación, es otra cosa que se pasa. A nadie le gusta palpar y de repente decíamos ayer que podemos encontrar por ahí un lipoma o podemos encontrar una fractura costal. Es importantísimo la palpación o un abovedamiento como ustedes han encontrado en la parte de semiología respiratoria. Y ya después vamos a ver nosotros la auscultación. En la auscultación lo que nos interesa es que ustedes aprendan a auscultar los ritmos, cómo es la frecuencia cardíaca, si es rítmico o no es rítmico, si es si está en ritmo lo que llamamos sinusal con la presencia de las ondas T en el electrocardiograma, si hay una fibrilación auricular que es una completa arritmia o si hay una taquicardia o una bradicardia. Ya decíamos que las frecuencias van a oscilar entre 50 a 90 o 50 a 100. Después de ver eso, ya pasamos a usar el estetoscopio. Todos los estetoscopios son buenos, todos. No hay acá que valga Littmann nada. Ustedes van a encontrar profesores ahí que tienen un estetoscopio el más corriente y que oculta. Lo que depende es de la membrana. Hay membranas del estetoscopio que parecen cartón, con eso no van a ocultar nunca. Entonces esas membranas se botan y se reemplazan con un pedazo de plástico de mica de placa radiográfica, que es una membrana adecuada, fácil de desplazar. Es que no hay estetoscopio que no se escuche, que sea malo, ¿no? Entonces para la auscultación vamos a ver nosotros cómo se ausculta. Otra de las cosas que ustedes se olvidan a cada rato es de los signos vitales. Nadie le gusta tomar pulso. Esto no solo lo quieren dejar ustedes para enfermería, sino no le toman en cuenta. Y ayer habíamos visto que solo tomándole el pulso ya podemos detectar si hay una bradicardia o hay una taquicardia. Cómo está el pulso para ver qué tipo de enfermedades hay. Ahora vamos a ver cómo se presentan los tipos de pulso. Nadie ve cómo está la respiración. Si es una respiración disneica, si es una taquimia, si es una respiración lenta, si está exagerada. A veces decimos, ¿cómo está la respiración normal? Y está con 30 de frecuencia respiratoria. Entonces es importante. Otra de las cosas que nosotros, y esto lo vamos a ver en la parte de hipertensión arterial, que desechamos es la presión arterial. Y con la presión arterial ustedes saben que existe la enfermedad de hipertensión, que el porcentaje de los que nos dedicamos a cardiología es altísimo de tratar a pacientes hipertensos, es altísimo. El 50% casi o un poco más de pacientes cardíacos son hipertensos. No se olviden que la patología en las grandes ciudades como Estados Unidos y Europa hay gran cantidad de pacientes con secuela por hipertensión arterial. Entonces es importante que no lo desechen. Los pacientes, ustedes cuando lo vean, no dejen de tomar la presión arterial, que es importantísimo. Después vamos a ver cuando hablemos de hipertensión, ya qué tipos nosotros tenemos de pacientes. Esto los traigo para que ustedes recuerden un poco de la anatomía vascular, ¿no? Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, ayer hablábamos de coartación de aorta y decíamos que estén encallados,
para que vean dónde está el callado, dónde está la otra torácica y dónde está la otra abdominal. Acá se van a presentar los aneurismas, específicamente, que no es nada raro. Ustedes van a ver un alto porcentaje de aneurismas. Y a veces lo desechamos. Hay aneurismas abdominales o aneurismas torácicos. Y ahora últimamente se están presentando aneurismas de arterias femorales. Los que están en el seguro, sobre todo en el empleado, van a ver un altísimo porcentaje de arterias de aneurismas femorales, que no es nada raro. Y a veces, no siendo raro, de diagnóstico difícil. Se ponen a curar cualquier cosa y no se dan cuenta, a veces pasa inadvertido hasta que recién viene la ecografía Doppler y le dice acá está, cuando eso se puede detectar simplemente con la parte semiológica, ¿no? No se olviden que un paciente cardíaco, al igual que un paciente respiratorio, va a tener expresiones faciales especiales. Dentro de las fases del paciente cardíaco vamos a ver que el paciente se nos presenta completamente abotagado, y sobre todo por las mañanas. Este paciente abotagado quiere decir la cara edematosa, ¿no? El paciente cardíaco, antes de levantarse, va a estar con una cara edematosa. Es característico de enfermedad cardíaca. Cuando nosotros tenemos un paciente que hay persistencia de esta fase abotagada, vamos a decir que hay una cara fushinoide. Ya ustedes saben lo que es el Cushing, ¿no? Que edematiza cara, edematiza hombros, edematiza cuello, sobre todo el cuero de búfalo, que se conoce característicamente. Cuando vemos nosotros una cara cushinoide, va a ser característica de pericarditis, ¿no? Nosotros vemos una cara cushinoide y ya están pensando ustedes en un paciente que tiene una enfermedad de pericardio. Ya vimos ayer lo que es una pericarditis, la persistencia o la presencia de una infección del pericardio, que puede ser viral, o puede ser bacteriana, o puede ser de otro tipo, desconocido, ¿no? Entonces, acá puede haber, les decía, la presencia o no presencia de líquido. Hablábamos de la cantidad de líquido. O puede presentarse estenosis pulmonar también. En casos, cuando vean ustedes una estenosis pulmonar, van a ver una cara cushinoide. Otra de las características, bajando, van a ver ustedes una ingurgitación marcada de las venas cervicales, ¿no? Esto lo vamos a ver nosotros, gran ingurgitación yugular de las yugulares, que es característico que ustedes lo vean. En el caso de los pacientes con ya una enfermedad avanzada, enfermedad tricuspidia, cuando hay insuficiencia de la válvula tricuspidia, ya van a ver ustedes marcada y constante esta ingurgitación. O en los casos de mediastinitis. No se olviden que mediastinitis puede haber por múltiples causas, hasta la presencia de enfermedades de tipo canceroso. Si bajamos nosotros en cara, vamos a ver cianosis de labios, cianosis distales, puede haber cianosis de pabellones auriculares también. Todas las partes irrigadas van a estar cianóticas. En algunos pacientes, aparte de la cianosis facial, vamos a ver rubicundez de mejilla. Estos pacientes que hay rubicundez, como si el paciente bajaría de la altura, es característico de los pacientes con cardiopatía mitral. Va a haber una palidez de la cara, pero van a haber rubicundez de mejilla. Es característico de estos pacientes. Se trata de un paciente que va a tener una valvulopatía de tipo mitral, sobre todo de tipo estenótico. En otros vamos a encontrar una palidez, como dice alabastrino. El alabastro está comparado como el mármol, ¿no? De tipo blanco. Entonces, cuando hablamos de alabastro, ustedes van a ver en su casa algunos que tienen lámparas de alabastro, que es color blanco. A esto se le llaman los cardíacos blancos, ¿no? Este es propio de las insuficiencias aórticas severas, ¿no? Valvulopatías de tipo aórtico, sobre todo las insuficiencias aórticas. Además, en estos insuficiencias aórticos, cuando hablemos de valvulopatía aórtica, vamos a encontrar que tienen las famosas sacudidas carotídeas, el signo de Lucet, ¿no? Que es tanto la insuficiencia que les permite hacer movimientos o sacudidas. En otros pacientes, como el estenosis supravalvular aórtica con hipercalcemia idiopática, que este es un síndrome especial que de repente no lo van a ver ustedes, que es la parte teórica, van a ver ustedes el paciente que van a tener una frente amplia, van a tener orejas deformes, mal implantadas, van a tener estrabismo convergente, mejillas flácidas, caídas, van a encontrar labios gruesos, dientes hipoplásticos, entreabiertos, característicos de este tipo de pacientes
con estenosis supravalvular, incluso va a haber cierto retardo mental. Ese es característico de la estenosis supravalvular aórtica o hipercalcemia idiopática, ¿no? Continuando con facies, tenemos otros que aparte de la cianosis va a haber pulsación yugular, igual que en el caso de la valvulopatía tricuspide. No se olviden que cuando hablamos de valvulopatía tricuspidia, es pacientes o que tienen una valvulopatía congénita, por ejemplo en enfermedad avanzada, o pacientes que ya están entrando a una insuficiencia cardíaca derecha después de haber hecho una valvulopatía con insuficiencia cardíaca izquierda, la última etapa ya es la insuficiencia cardíaca derecha con valvulopatía tricuspide. Esto lo vamos a ver cuando nos toque hacer cada síndrome. Ya les decíamos la palidez seria, que es característico del paciente reumático, y cuando este color de palidez seria se torna grisáceo, ya es de la endocarditis maligna. Esto no lo de la endocarditis maligna. Esto casi no vemos ahora. No vemos, porque ahora con el uso de antibióticos fácilmente se trata. Sería un paciente muy dejado ver ya endocarditis maligna. Antes se veía, ahora ya no se ve casi. Solo vemos la endocarditis en su primera etapa. No se olviden que las enfermedades endocárdicas, cuando hablamos de endocarditis, no es una enfermedad cualquiera. Endocarditis, que es infección del miocardio, no es una enfermedad cualquiera. Las endocarditis por lo general se producen por dejadez de cualquier enfermedad que ataca al miocardio, o en los casos de las propios de las infecciones, por ejemplo, por abortos de tipo céntrico, por abortos mal tratados. Hay que tener mucho cuidado. Ustedes cuando reciban pacientes con este tipo de que han sido instrumentadas por gente que no es médica y no ha habido una buena ciencia, hay que tener mucho cuidado, porque estos casos de endocarditis son enfermedades muy graves. El paciente entra en cierre, entra en insuficiencia cardíaca y se le puede morir. El tratamiento para este tipo de pacientes antiguamente, no antiguamente, sino anteriormente, hace 10 años, se trataba con 20-30 millones de penicilina diario por durante un mes. Imagínense la cantidad de frascos que se amontonaban en la cama. Ahora que estamos con nuevos antibióticos como la cefalosporina, se usa 1 o 2 gramos diarios por 30 o 40 días. Aún así no ha disminuido la cantidad. Entonces, para que vean ustedes, cuando se habla de endocarditis no es un juego, ¿no? Cuando le hablan de, ojalá que ustedes puedan ver un caso de endocarditis por allí, para que vean que el manejo es una cosa seria, ¿no? El paciente se ve muy maltratado cuando hay un tipo de endocarditis. Es una de las infecciones más severas, ¿no? En otros casos podemos ver la fascia envejecida. Estos pacientes presentan una cara de envejecida, cabello blanco, arterias temporales sinuosas, nariz y mejillas con vasos cutáneos dilatados, la enfermedad de miocarditis de Fouchard, ¿no? Esto se llama fases de miocarditis de Fouchard. Esto lo vamos a encontrar en la esclerosis miocárdica, una fase típica envejecida. Esto de repente no lo van a ver, solo lo tenemos como para que ustedes lo tengan en la parte teórica. Lo que sí van a ver ustedes, incluso en la familia, la fase de ansiedad. Esta fase de ansiedad, cuando vean en la familia alguien con ansiedad, con angustia, con sudoración en la frente, es porque está con un síndrome ansioso o está yendo camino a un infarto. Cuando hablemos nosotros de infarto, vamos a ver que desgraciadamente la mayoría de infartos no se diagnostican previamente, no siempre se diagnostican después que se le dio un infarto, casi ahora, en pleno siglo XX, ¿no? O XXI, o se diagnostican post-mortem. Entonces en esto no hemos avanzado casi nada. En esto que parece una simple teoría, no se ha avanzado nada. Nadie hacemos nada por nada. Incluso cuando hablemos de hipertensión arterial hay una dejadez tremenda ahí. No tanto solo del paciente, sino del médico, por otro tipo de intereses. Es importante que vean ustedes también la actitud y postura de los pacientes, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un paciente con una valvulopatía que está avanzando de varios años, o tengo un paciente con insuficiencia cardíaca izquierda, el paciente
ya me va a empezar a presentar o me dice que tiene disnea de decúbito. Doctor, yo en la noche no puedo dormir. Ayer decíamos lo que es la ortoxea, decíamos que el paciente después de un tiempo determinado se levanta en la noche. O estos pacientes en la noche ya no pueden dormir sin almohadas o la cama levantada. Entonces, acá es cuando nosotros empezamos a decir que el paciente está entrando a hacer una insuficiencia del ventrículo izquierdo, está en los primeros estadios que puede ser tratado todavía, ¿no? Estas líneas nocturnas o líneas cuando está acostado de decúbito, nos van a dar ahí, dice, de que este paciente ya está entrando en una insuficiencia cardíaca. Cuando haya historia derecha, ¿no? Y cuando haya la presencia de valvulopatías tricuspidas, les decía que ha pasado largo tiempo la insuficiencia ventricular izquierda, una valvulopatía por largo tiempo, ya entra en la historia derecha. Ya el paciente acá va a acostarse perfectamente. Ustedes encuentran un paciente en su cama acostadito y dicen no tiene nada. Este paciente, si hay valvulopatía, quiere decir que su enfermedad ya pasó largamente 5 o 10 años. No puede decirle que es un paciente que tiene 2 o años, un mes de enfermedad, ¿no? Entonces está en una sistolia derecha, en el ventrículo derecho. Puede haber cianosis, puede haber irritación, puede haber edema de miembros inferiores, puede haber ascitis, la popular, ayer hablamos de lo que es anasarca, ¿no? El paciente duerme en decúbito tranquilo, no tiene problemas, habiendo toda esta triada, ¿no? Estamos frente a un paciente que tiene ya larga data de una enfermedad cardíaca. Cuando nosotros tenemos un paciente con pericarditis y con derrame, ¿no? El paciente va a sentarse, va a inclinarse hacia adelante, va a tomar la típica posición genopectoral o plegaria monumental. Pero esto es característico cuando vean a este paciente así, cuando tiene pericarditis con grandes derrames. Ayer decíamos que los derrames van desde los 300, para que vean sintomatología, centímetros hasta 3 litros. Yo les decía cómo se escandalizan ustedes cuando van a hacer una pericardiocentesis y van a llenar 3 frascos. ¿No? Ustedes no se imaginan que el pericardio puede albergar tanto líquido, ¿no? Un botellón de líquido. Y en las cardiopatías congénitas también los pacientes optan por curvar las rodillas hacia el tronco, lo que se llama el squatting anglosajón. Esto para comprimir el diafragma y tratar de supuestamente mejorar su cuadro respiratorio, menora la cantidad de toma de aire y piensan que con eso están mejorando su cuadro de insuficiencia cardíaca. Y en la crisis de angina de pecho ya volvemos a repetir, el paciente es de una angustia extrema, se inmoviliza, muchas veces lleva la mano al pecho por el dolor que presenta, ¿no? Un dolor intenso que lleva. Muchos lo han descrito que el paciente muchas veces no muere por la cantidad de infarto del músculo, sino muchas veces por el extremo del dolor, ¿no? Es el dolor tan intenso que fallece el paciente por no tolerar el dolor. Y algunos dicen murió como una palomita agarrando el pecho, ¿no? No sé qué palomitas hay que se tanto. Entonces ya saben que el infarto hay apatía, sudoración pálida, etc. También es importante que ustedes vean la presencia de piel. Muchas veces no observamos cómo se nos presenta la piel en nuestros pacientes. Y veamos nomás la cara. Ya les decía, hay pacientes, la palidez que presentan, y ustedes tienen que fijarse en conjuntivas. Por ejemplo, los grupos que nosotros vemos, incluso viendo conjuntivas, ya están viendo cuánto de hemoglobina tienen. No necesitan mayor cosa, no esperan en el laboratorio, ¿no? Va a haber vasoconstricción periférica porque hay insuficiencia cardíaca, hay falta de irrigación. Cuando hablamos de enfermedad cardíaca, el gasto cardíaco está disminuido. Entonces, uno de los medios de defensa de la piel es la vasoconstricción. Entonces va a haber frío, esta piel se va a poner pálida, se va a poner cianótica, no hay oxígeno, ¿no? En otros casos va a ser rojiza, en los casos de las hipertensiones, porque hay vasodilatación facial, ¿no? En el caso del hipertenso, o en otros casos va a ser de tipo amarillento, cuando hay las famosas compromisos hepáticos en las insuficiencias cardíacas derechas, ¿no? No se asusten,
No se trata de un problema de colecistopatía, sino se trata de un hígado que está sufriendo por una insuficiencia cardíaca derecha. Si nosotros encontramos un paciente que es cianótico, ¿no? Y si es cardiogénico, vamos a encontrar nosotros esta cianosis en todas las partes del cuerpo, sobre todo en las regiones más vascularizadas. Esto ya ustedes están acostumbrados a ver en orejas, en labios, en partes fiscales de dedos, de manos y de pies, ¿no? Y si nosotros encontramos palidez generalizada en piel, estamos nosotros frente a una carditis reumática. Ya no se ve mucho la carditis reumática acá, de repente en provincia lo vemos más, ¿no? Porque hace tiempo se está usando en los centros de salud de todo el país, frente a cualquier infección, se está usando mucho el cotrimoxazol, o el conocido como Bactrim, se le den tabletitas y esto un poco amortigua, porque antes teníamos muchos problemas de carditis reumática. Antes ustedes iban al hospital del niño o a cualquier hospital y veían cantidad. Yo como alumno todavía pude ver cantidad en el niño, ahora ya no se ve mucho, poco vemos, ¿no? ¿Qué es la carditis reumática? No es otra cosa que nosotros dejamos este par de amígdalas que sirven para defensa cuando nacemos nosotros. Estas amígdalas lo dejamos crecer, se infectan y son órganos que se llenan de estreptococo beta hemolítico. Ese estreptococo beta hemolítico, ¿qué hace? En la noche ustedes lo pasan como un pastelito, nadie se levanta a la 1 o 2 de la mañana a botar un poco de pus que le sale al reventar la amígdala. Pero lo pasan ustedes como un rico pastel, y ese pastel va al torrente sanguíneo, les malogra riñones, les produce una infección urinaria estreptocócica, les malogra articulaciones, va a producir el reumatismo estreptocócico juvenil muchas veces, porque esto da en gente joven o muchachos. Y la última es que les malogra válvulas. Las válvulas cardíacas, la mayoría, si ustedes ven, y que están como valvulopatía reumática, que así va a decir, no es otra cosa sino la culpabilidad tienen las amígdalas, para que vean ustedes lo importante que es el tratamiento de las amígdalas. A veces lo dejamos pasar esto y dicen de que la cardiopatía reumática viene por sí por un reumatismo. No es así, es el estreptococo beta hemolítico que lo tragamos, que nadie de nosotros lo estamos en la pus, ¿no? Entonces eso es lo que nos va a producir esta carditis reumática, y siguen habiendo pacientes con valvulopatía reumática. Si hay un color rojizo de la piel, es propio pues de la hipertensión arterial, habíamos dicho, y si es rojo cianótico, ahí hablamos de lo que era la policitemia. No es otra cosa que la hemoglobina que sube de 18 a 20 en los pacientes de altura. Esto ya lo explicamos perfectamente ayer, o en el caso de insuficiencias cardíacas congestivas. La cianosis que describimos a cada rato no es nada nuevo, fue descrito por Rumes desde el año 1801. Nada nuevo nosotros hablamos, somos repetidores de las cosas. Entonces, esto ya fue descrito y dice que puede ser local, periférica, central, etc. Pero lo que nos interesa, aparte de conocer quién fue el que describió la cianosis, que es importantísimo, las clases de cianosis. Las clases de cianosis pueden ser centrales o arteriales. La sangre va a pasar por el pulmón, que tiene buena cantidad de aire, pero la hemoglobina tiene poco oxígeno, ¿no? Entonces, si tiene poco oxígeno, este tipo de cianosis nos va a presentar disminución de la tensión de oxígeno, como en el caso de la gente que está en altura, ¿no? Cuando estamos nosotros frente a gases inertes, aquellos que trabajan, por ejemplo, con sustancias tóxicas, con gases, con anilinas, etc., aquellos trabajadores de imprenta, que ustedes van a tener consultas, ahí se usan muchos gases inertes o tóxicos, o cuando estamos en lugares cerrados, ¿no? Por eso es importante, ustedes ven, los hospitales tienen mucha ventilación, y las casas también deben estar ventiladas. Ustedes han hecho la parte de microbiología. Si es una casa cerrada, sirve de un laboratorio de cultivo, ¿no? De gérmenes. Entonces es importante esto. Las cosas no lo hacen ustedes para ver, sino para aplicarlo. Puede haber hipoventilación alveolar, ¿no? La respiración acá se torna de tipo superficial.
cuando hay hipoventilación. Esto lo veíamos mucho antes en los operados, durante las salas de operaciones. Pero estos pacientes a veces nos hacían incluso patologías de tipo cerebral, ¿no? Ahora ya no se ve, porque ahora los pacientes se ponen incluso el ventilador automático, en caso de pacientes comprometidos. Ya no vemos mucho nosotros este tipo de compromisos. En la insuficiencia respiratoria por cuadros de narcosis, gente que le gusta usar su pasta o su otro tipo de drogas, no está haciendo otra cosa que disminuir su cuadro respiratorio y producirse un cuadro de hipoventilación. Muchos, ustedes de esos casos ven que fallecen por exceso de drogas, porque es tanta la hipoventilación que fallecen por el exceso de drogas. Hay más de un caso que todas las semanas fallecen por eso. Se da también en los pacientes, por ejemplo, comúnmente se dice que los pepean. Se les da tanta dosis de tranquilizante que fallecen por hipoventilación. O cuando hay obstrucción de las vías. Es importante que vean. Hay gente adulta que se atraganta con las armaduras postizas. Es importantísimo que vean. Hay que ver eso, es importante, ¿no? O en el caso del asma, un asma continua, que ustedes no lo tratan, esos pacientes pueden hacer cuadros severos de hipoventilación y pueden tener problemas cerebrales, ¿no? O cuando hay disminución de la expansión pulmonar. Esto lo acabamos de hacer, nosotros en el capítulo ya saben lo que es un enfisema, saben lo que es una esclerosis múltiple o saben lo que es un neumotórax, ¿no? Ustedes han visto la tremenda disnea, ojalá que hayan tenido alguna oportunidad de ver neumotórax, y la tremenda disnea que produce esto. O cuando hay alteración de la permeabilidad del endotelio capilar, también en los casos de neumonitis, ¿no? O cuando hay presencia en la parte cardiovascular de cortocircuitos venosos o arteriales. Esto ayer describimos y ya saben lo que es una comunicación interauricular, lo que es una comunicación interventricular, ahí lo explicamos, ¿no? Cuando hay patología de aorta, cuando la aorta sale del ventrículo derecho, por ejemplo, ¿no? Hay una contaminación. Cuando hay círculos arteriovenosas pulmonares, que también es frecuente, algunos piensan que no es frecuente, esto es frecuente. Muchas veces estas círculos arteriovenosas pulmonares confunden en gente joven con problemas de tuberculosis. Nosotros hace 2 años tuvimos un paciente, lo llevamos al especialista porque entró con disnea, todo, y le dieron un pequeño moteado y los neumólogos le dijeron tuberculosis. Salía negativo, pero lo trataron como tuberculosis. A alguien se le ocurrió hacerle estas últimas radiografías que hay, y la tomografía, la otra, ¿cómo se llama? Resonancia. Una resonancia, y vieron que era una fístula arteriovenosa pulmonar. Total, se acabó la tuberculosis, hicieron un embolismo y chao la tuberculosis. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque hasta el especialista se equivoca. Eso les digo a cada rato, ustedes no se confíen de las historias que quieren en los hospitales, porque no se olviden, aunque parezca gracia, yo a veces les pongo por malos ejemplos que doy, digo, no se olviden que se puede ser hecho por un interno de San Martín de Porres, de San Martín. Entonces, ustedes deben hacer su propia historia, ¿no? Y además, con mi grupo más de una vez hemos encontrado errores en las historias de los pacientes. Y eso ayer les dije por qué. El interno lo hace, se equivoca por el cansancio, etcétera, mala preparación, lo hace equivocar al residente que tampoco examina, y el médico que llega un día uno, otro día otro, peor. En el seguro van a ver eso a cada rato, ¿no? Hoy día le toca a Juan Pérez, mañana a Pedro Domínguez, pasado, y nunca están con un paciente continuo. Este es un problema serio dentro de los diagnósticos en los hospitales, ¿no? Esto ya tienen que ir viéndolo desde ahora. Otra de las diagnosis periféricas que se presenta es cuando la sangre circula lenta en los capilares y va perdiendo oxígeno. Esto sobre todo, por ejemplo, en la gente, esto se da, antes decíamos se da en damas, ahora se da en hombres. ¿Cómo se llaman los hombres que les gusta usar ropa pegadita? ¿Ah? No, ¿qué físico? Pues sí. Heterosexuales. Los heterosexuales, antes hablábamos solo de damas, ahora los heterosexuales usan ropa pegadita, desde la truza pegadita, entonces también van a tener problemas de este tipo, ¿no?
la circulación va a circular muy lenta en capilares y va a traer consecuencias de cianosis, ¿no? En las insuficiencias cardíacas congestivas, porque hay retardo normal en la circulación, o cuando hay obstáculos en el retorno de la circulación, como en el caso de la oclusión por cuadros de flebitis, no se olviden, ahí hablábamos de lo que es flebitis, ¿no? O cuando hay compresiones de los troncos venosos, que puede ser por linfomas, por tumores o por cuadros de linfomas, también se da esto, es importantísimo. Cuando hay trastornos vasomotores, el año pasado tuvimos un alumno con trastornos vasomotores en brazos, se le ponían las manos azules, ¿no? Es la enfermedad de Raynaud, casi no es tratable, viven con su enfermedad de Raynaud tiempo, ¿no? Se les ponen las manos azules, frías. En el agotamiento de los troncos arteriales, cuando hay tromboangitis o cuando hay coartación de aorta. La coartación de aorta, ¿qué es? Sale el callado de la aorta y a veces en el callado se estrecha. O descendiendo el callado la aorta se estrecha. Esta es una enfermedad que se llama coartación de aorta. En este caso, cuando hay coartación de aorta, ustedes van a encontrar hipertensión arterial en brazos, le toman 180, 100 en brazos la presión alta, y le toman en poquito y la presión va a estar 140, 150. Entonces, solo este diferencial de presiones, por eso decía que la toma de presión es importantísima, y hay que hacer el diagnóstico de coartación de aorta. Estos pacientes que tienen coartación de aorta, que se les diagnostican, ahora fácilmente se hace con el rico, pero ustedes clínicamente ya lo pueden diagnosticar. Se hace la cirugía y ese estrechamiento se soluciona poniéndole un tubo. Se le pone una malla, no malla, sino un tubo de lacrón, una materia especial que se pone, se cose ahí y se rompe con esa, porque solucionar el problema. Es decir, que esta patología no es tampoco rara, van a encontrar ustedes, ¿no? Gente que se queja de eso. Por eso hipertensiones en jóvenes es importante que vean eso, ¿no? Hay que pensar primero en coartación de aorta, no solo dar tratamiento. Hay otro tipo de cianosis que se presenta por alteración de la hemoglobina, cuando son ocasionadas por metahemoglobinemias, por problemas tóxicos endógenos, exógenos, como el uso de anilina, el uso de nitritos, clomuros de estilo endógenos, nitritos en el intestino. Muchas veces dicen, pero ¿qué es esto de nitritos? Yo nunca voy a tener esto. Sí tenemos. Nosotros a veces consumimos exceso de esa carne seca, de cecina, tienen cantidad de nitritos. A veces a algunos se les pasa la mente. Cuando yo voy a tener esto, tenemos esto, porque consumimos mucha cantidad de nitritos o consumimos bebidas que tienen mucha anilina. Felizmente ahora las bebidas de algunos caramelos ya no tienen una anilina, está prohibido por este problema, porque producía cuadros de cianosis y no sabían por qué. Ahora se trata de usar anilinas o colorantes que sean de tipo biológico o vegetal, ¿no? Esto ha solucionado bastante, muchos teníamos antes este problema. Pero algunos productos, por eso es que se evita el uso en algunos niños de ciertos lápices, ciertos jabones que tienen anilinas, que vienen de otros lugares, por esto. Ya saben ustedes, ¿no? Por ahí se les presenta un niño con cianosis, lo primero que tienen que preguntar con qué tipo de juguetes está, o con qué tipo de artículos escolares trabaja, ¿no? O pueden ser estas hemoglobinopatías de tipo familiar o de tipo congénito, que hay que estudiar, ¿no? O puede ser sulfohemoglobinemia, por intoxicación por hidrógeno sulfurado. Esto por lo general se va a presentar en gente que trabaja en fábricas, que usan mucho ácido sulfúrico. Y la mayoría de fábricas, que son de metales, de plásticos, etcétera, etcétera, usan mucho ácido sulfúrico, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que ver también, después del piel, lo que está debajo del piel, el tejido celular subcutáneo, ¿no? En el tejido celular subcutáneo, ¿qué podemos ver nosotros? Esto ya lo han visto ustedes en la parte general, ¿no? Petequias, las petequias en forma de sábana, ya sea el mismo presenta, ¿no? Esto lo hemos visto nosotros que lo presentaban aquí en los pacientes con problemas hepáticos, cirrosis hepática.
pero cuando es en sábana y cantidad, miren quién lo presenta, las carditis reumáticas y las endocarditis. Es importante, ¿no? En temas anulares, propios de la carditis reumática, que ya no lo vamos a ver mucho, porque no hay prohibido esto. Los nódulos cutáneos que antes veíamos, unos tremendos nódulos de Mengele, también de la carditis, ya no lo vemos, pero lo vamos a mencionar. Nódulos de Orles, propios de la endocarditis maligna, que tampoco lo vemos, ¿no? Es importante mencionarlo. Y acá digamos que también en el cardíaco ustedes van a encontrar congestión hepática, porque es importante examinar abdomen, que van a encontrar ustedes un hígado grande, congestivo, por lo menos 20 centímetros, 15 centímetros de congestión, así que no se les pase. Si ustedes se encuentran esto, estamos con un paciente que tiene insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Entonces va a haber una hepatomegalia. ¿Por qué se presenta? Porque va a estar reducido el flujo hepático. Si hay reducción del flujo hepático en una insuficiencia cardíaca derecha, el paciente baja de peso, porque no se olviden que el hígado es responsable de la alimentación de todo el organismo. Entonces ya no va a haber buen apetito, porque va a haber anoxia de los hepatocitos, va a haber necrosis de los hepatocitos, ¿no? Sobre todo la parte centronuclear. Entonces trae una serie de trastornos en la persona. Es importante, miren, la parte teórica que ustedes lo sepan, ¿no? El hígado cuando crece va a ser doloroso, porque ayer decíamos que todas las capas que cubren órganos van a producir dolor. Decíamos que el corazón pericardio, en el pulmón la pleura y el hígado la cápsula de Grisson, ¿no? Cuando hay enfermedad crónica se vuelve fibrótica y va a producir dolor. Entonces, esto es importante que ustedes van a ver. ¿Cuándo decimos que hay un hígado de éxtasis? ¿No? Vamos a observar este hígado de éxtasis cuando el paciente ingresa con una insuficiencia cardíaca congestiva o cuando hay pericarditis constrictiva. La pericarditis, cuando es una pericarditis a repetición, ya se torna en pericarditis constrictiva, porque el pericardio se vuelve como una suela. Lo que el pericardio es versátil, es elástico, se vuelve como una suela. Entonces esto se llama ya pericarditis constrictiva, porque está fibrótico, ¿no? Esto necesariamente tiene que operarse, ¿no? ¿Quién crece primero en el hígado? El lóbulo izquierdo. Es el primero en agrandarse. Ustedes cuando palpan van a hacer una consistencia dura, ¿no? Superficie lisa, y cuando ustedes quieren agarrar bordes va a ser muy doloroso. Muchas veces esta congestión hepática va a presentar ictericia, se llama la ictericia lívida. Van a haber ictericia reconjuntiva sobre piel, es por una congestión hepática, por un mal funcionamiento del hígado, por este tipo de toda esta serie de agregados. Después vamos a encontrar congestión pulmonar. Cuando nosotros tenemos un paciente de tipo cardíaco y encontramos congestión pulmonar, es porque estamos frente a una insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces vamos a encontrar los estertores crepitantes que ustedes encontraban en enfermedad pulmonar, lo van a encontrarlo acá, en una congestión pulmonar, ¿no? Debido a una alveolitis exudativa. Solo en la insuficiencia ventricular izquierda o insuficiencia cardíaca izquierda. Cuando ya estamos en la derecha desaparece esto, ¿no? Entonces estos signos aparecen y desaparecen cuando hay insuficiencia cardíaca izquierda, solo con la aplicación de diuréticos. Ustedes aplican diuréticos a sus pacientes y lo restablecen y desaparecen los tipos de estertores, no necesitan diuréticos. Si nosotros ya estamos en una enfermedad de varios años, más de 5, 8, 10 años, que estamos con una insuficiencia cardíaca derecha, antes les decía, ya no existe este tipo de congestión pulmonar. Ya no va a existir. El paciente incluso duerme perfectamente decúbito. Puede haber edema, puede haber la ascitis, puede haber una hepatomegalia, todo, que ya no hay. No desaparece, ya no hay patología pulmonar. Puede haber derrames en estos pacientes debido a la insuficiencia crónica, puede haber fracturados, puede haber fisuritis por los derrames, ¿no? Todo seca, que es no productiva porque no hay que produce, pero ya no hay eso. Otra de las cosas que ustedes no pueden olvidarse en el paciente, y les decía desde el comienzo, es el pulso. Esto no podemos nosotros obviarlo.
El pulso, la toma de pulsos es una cosa que no debe fallar, ¿no? Al palpar el pulso, ¿qué vemos nosotros? La frecuencia, que es el número de pulsaciones, que vamos a tomar en un minuto. Estas pulsaciones varían por la edad. En un paciente de 2 años vamos a encontrar 120, 140, 145. Si el paciente es de más de 2 años, ¿qué encontramos? Ya baja la frecuencia, 110. Si es más de 6 años, 100. Y ya, si el paciente es joven o adulto, ya encontramos las frecuencias de acuerdo a las características y a la actividad que hace el paciente. Ayer decíamos nosotros que si ustedes ven un paciente que hace deporte, o una señora por ahí que trabaja en chakras, le van a encontrar frecuencias bajas, no se asusten, ¿no? Sale del libro. El libro me dice 60, no, pues van a encontrar 50, y 50 es su frecuencia normal. Igual que hablábamos nosotros que hay pacientes, por ejemplo, que tienen una oximetría de 80 porque tienen solo trabajando un tercio de pulmón menos y el interno quiere que tenga una oximetría de 90 o 95 y le meten oxígeno a presión y no consiguen nada. Entonces hay que ver las características de cada paciente y el grado de compromiso. Es importante que ustedes hagan este tipo de evaluación, ¿ya? Ayer también repetíamos, hoy día lo hacemos nuevamente, que las taquicardias se cuentan cuando hay frecuencias mayores de 90 latidos por minuto. Las taquicardias sinusales fisiológicas no pueden pasar de 150 latidos por minuto. Y si estamos nosotros frente a una taquicardia mayor de 150 latidos por minuto, ya es de tipo patológico, tiene que ser tratada. Vamos a encontrar frecuencias hasta de 300 latidos por minuto. Ya les decía que el paciente no se olvida nunca cuando tiene ese tipo de frecuencias. Y otro es lo contrario, cuando encontramos bradicardias. Ayer les decía que examinen en su casa, porque esto muchas veces tenemos gente en la casa que tiene frecuencias menores de 40. Y solo con palpar el pulso ya estamos diagnosticando un bloqueo auriculoventricular y les decía que es un paciente candidato al marcapaso, ¿no? El pulso arterial también tiene un ritmo, ¿no? El ritmo no es otra cosa que la sucesión de un pulso a otro, ¿no? Entonces este sería un ritmo. Vamos a ver si es rítmico o no es rítmico. Es importante que le tomen ustedes al paciente. Cuando este no es rítmico se llaman arritmias, así de fácil. Pierde el ritmo es una arritmia, ¿no? Estas arritmias pueden ser sinusales muchas veces. Hay arritmias de tipo sinusal, hay la onda P, pero la frecuencia es variable. Esto lo vamos a encontrar en gente joven, en niños o en gente adulta. Entonces no se asuste. Encuentran un arritmo, su electrocardiograma y encontrar la onda P, entonces digo, es una arritmia sinusal, no me preocupa. Puede ser de tipo respiratorio. Entonces todo esto hay, ¿no? O puede haber la presencia de extrasístoles. Extrasístoles no es otra cosa que latidos que se meten de un momento a otro. Está el ritmo normal y por ahí hay un disparo. Son las famosas extrasístoles. Pueden deberse a múltiples causas, entre ellas cuadros infecciosos. La arritmia cuando es completa, cuando ustedes ya palpan una cosa irregular y persistente y permanente, estamos viendo una fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una arritmia que casi el paciente vive con eso porque ya falló su ritmo frente a una enfermedad cardíaca crónica. Y nosotros también conocemos la fibrilación ventricular, pero la fibrilación ventricular se va a presentar en pacientes que están en estado grave. Eso no lo van a encontrar en un paciente normalmente caminante, en pacientes que están enfermos en cama y que están haciendo complicaciones. Muchas veces la fibrilación ventricular es característica de pacientes que están o después ya fallecen, los pre-mortos, ¿no? Y otra cosa, el pulso por bloqueo del completo que dijimos, ¿no? Que son candidatos a marcapaso. Así, el pulso también tiene un volumen. El volumen no es otra cosa que nosotros tocamos el pulso y esto oscila de acuerdo con la fuerza del círculo izquierdo, ¿no? Va a guardar relación con eso, con el impulso que le da el círculo izquierdo, el volumen. Ahí vemos cómo está ese del círculo. Entonces el pulso, de acuerdo al volumen, puede ser más muso solene cuando es un buen pulso voluminoso amplio. Y parvus de parvulo. Antes se le decía parvulo cuando los niños morían chiquitos y se le dio el parvulito. Entonces, de ahí se le dio este nombre, ¿no? Cuando es pequeño, cuando hay estenosis aórtica o cuando hay patologías de tipo mitral o hipertensión arterial, los pulsos van a ser débiles,
¿Sí? Pulso filiforme. Un pulso filiforme es casi imperceptible. Estos pulsos lo encuentran en gente que está gravemente enfermo con cuadros sépticos, ¿no? En gente de edad. Cuando hay pulso filiforme también las arterias o las venas se ponen de tipo filiforme, se adelgazan. Por eso que ustedes ven que la enfermera sufre para poner una ampolla, tienen que a veces buscar vasos grandes, porque le rompen las venas a los pacientes, y no es porque no sepa poner, estamos frente a una fibrilación o a un pulso filiforme, cuando hay colapso circulatorio. Este es propio de pacientes de edad. Van a ver, los pacientes de edad no se asusten que van a encontrar muchos moretones por todos lados, o necrosis. Ustedes están que enfermera burra no la salió, pues no es así. No hay que irse de boca sin saber la parte fisiológica. No le puede poner porque estas arterias o las venas están muy adelgazadas, fácilmente se rompen, ¿no? Entonces, cuando hay pulso alternante, su nombre lo dice, cuando hay una asociación de una onda fuerte y una onda débil. Esto se da en los pacientes que tienen un compromiso severo del ventrículo izquierdo, cuando hay claudicación del ventrículo izquierdo, entonces se da pulso alternante. Y pulso paradójico o paradojal, cuando este pulso va a disminuir con la respiración, yo inspiro y mi pulso disminuye hasta desaparecer. Si nosotros encontramos este tipo de pulso, solo con eso ustedes están diagnosticando pericarditis o tumores de tipo mediastinal, ¿no? El pulso también tiene una velocidad, que es el tiempo de que tarda en ser elevado de acuerdo a la contractilidad del ventrículo. Puede ser un pulso saltón o cere, propio de la insuficiencia aórtica. Cuando hablamos de insuficiencia aórtica vamos a ver este pulso por qué se eleva. Pulso paros o taros, que acabamos de hablar, lento por Wamper, en la estenosis aórtica, en la arteriosclerosis, que es propio de la gente de edad. El pulso dicroto o dicrotismo, cuando termina la pulsación se percibe otra de menor intensidad. Esto se presenta por lo general en fiebre tifoidea o en cuadros de meningitis o en cuadros de ictericia, ¿no? Ese es el pulso dicroto. Esto lo traigo para que ustedes vean dónde pasan los pulsos, porque a veces pecamos nosotros de no saber dónde tener un pulso arterial. Tenemos el pulso carotídeo, el axilar, el braquial, el radial, el femoral, el posticio, el plebio, el pulso tibial posterior. Entonces tenemos una arteria, no solo es cuestión de buscar en la mano. Ustedes tienen todos los sitios para buscar pulsos. Nosotros no podemos, frente al personal de enfermería ocular, pecar de ignorancia. Podemos estar buscando un pulso en un solo sitio, buscando la arteria en un solo sitio. Todos los sitios que hay que buscar, esto es como una parte de cultura, ¿no? Y tensión arterial es el tono arterial o presión sanguínea que ejerce la fuerza sobre las arterias, ¿no? Esto es cuando se da esto, estamos hablando de presión arterial. ¿Cuáles son los factores que intervienen acá? El volumen sistólico del ventrículo izquierdo, la elasticidad de los vasos y la resistencia periférica a los vasos. Por eso cuando hablamos de presión arterial estamos hablando de enfermedad de vasos. Estamos hablando de enfermedad de vasos, específicamente, ¿no? Acá hay alguien que inventó el modo táctil. Antes se tomaba la presión en forma táctil, pero vino Kolokov con buen tino y empezó a usar el estetoscopio y empezó a usar el tensiómetro, ¿no? El tensiómetro, que no es sino una bandita de goma que tiene la tercera parte de longitud entre el hombro y el brazo, lo dividió en tres, y ese grosor tiene la banda. Y con eso se toma, y los ruidos que se escuchan son los ruidos de Kolokov. Ese es debido a que él fue el primero en utilizar este tipo de medida de la presión. Entonces, lo que escuchan ustedes en el tensiómetro son los famosos ruidos de Kolokov. Cuando el primer ruido que se inicia, está dándole la presión sistólica, y el último que escuchan es la presión diastólica, ¿no? Esto no debe ser la presión propiedad del enfermero, sino propiedad del médico. No se olviden que ustedes salen de acá, por ejemplo, a Italia, y en Italia la enfermera no puede poner una ampolla. Acá les permitimos que pongan ampollas sin insulina sola. Ustedes cuando lleguen a Italia, la mitad que va a llegar de acá a Italia alguna vez,
que se van a ver que el tener está prohibida de poner por ejemplo, de poner una insulina. No se puede. Está prohibida. Lo castigan, lo sancionan, ¿no? A veces nosotros dejamos ciertas cosas para que lo haga el tenedor por flojera, ¿no? Ese es otro de los tensiómetros, uno de los tensiómetros más precisos que hay, el de mercurio. Tenemos tensiómetros de aneroides, que también es preciso, y el electrónico tiene mucha falla. Los electrónicos tienen que ser calibrados, y acá nadie calibra, desgraciadamente, tensiómetros, ¿no? El de muñeca es el que menos debe ser usado, menos precisión tiene, los que casi dan muy buenos resultados electrónicos. Los de muñeca han sido un fracaso. Sacaron incluso un tensiómetro de oídos, ¿no? Otra de las cosas, nosotros que se ha perdido la presión venosa central. Antes nosotros, para dar líquidos a un paciente que estaba deshidratado o comprometido, nosotros medíamos la presión venosa central. Esta presión venosa central no es otra cosa que la presión que encontramos en la aurícula izquierda, en derecha, ¿no? Acá nos va a dar la boleia del paciente, el estado del volumen de sangre que tiene el paciente, y cómo está trabajando la bomba cardíaca, el entorno muscular. Los valores que nosotros encontramos al tomar la presión venosa central es de 0 a 5 centímetros de agua en la aurícula derecha y de 6 a 12 centímetros en la vena cava, ¿no? 1 milímetro de agua de mercurio no se olvide que equivale a 1.36 centímetros de agua. ¿Cómo hacíamos? Poníamos un catéter grande, antes vendían unos catéteres grandes que iban hasta vena cava, y suficiente, ya tenemos, o si no, hasta aurícula derecha. No necesitamos ni radiografía, nada. Poníamos, midiendo la cantidad del extremo, y metíamos el catéter, y la medición se hacía con este centímetro. Hasta que apareció este bendito catéter Swan-Ganz. Este catéter Swan-Ganz es un catéter electrónico que se pone, lo ponían solito iba porque en la punta tiene un globito, y solito se dirigía a la vena cava o a la aurícula. Pero la característica de este catéter Swan-Ganz que tenía que tener el oscilómetro, el equipo. Si no tenía el equipo, no se podía usar. Aparte, el catéter Swan-Ganz cuando aparece costaba $300. ¿Quiénes lo llegaron a usar? Solo en el Seguro Social porque les compraban el material. Pero ya dentro de esos ni ellos usan por el costo. Entonces este equipo lo desecharon, que consistía en una cinta eléctrica de sastre que cuesta un sol, ¿no? Y el catéter y una llave de 3 días. Miren cómo se ponía un frasco de cloruro de sodio, la cinta métrica pegada en el tubo, ¿no? Una llave de 3 días se ponían y teníamos ustedes. Soltábamos la llave, cambiábamos la vía para, primero poníamos la solución salina, después tapábamos la vía y dejábamos que la sangre avance con su presión y nos daba de 0 a 20 centímetros o a 12 centímetros la presión y con eso nosotros controlábamos y podíamos decir este paciente está deshidratado, necesita líquidos o no. Y eso lo hacían todos los internos en las camas de los pacientes. Y salvábamos pacientes así, ¿no? Esa es la presión venosa central, ojalá que se inicie nuevamente. Igual que antes, que se hacía, por ejemplo, en los hospitales, se puede hacer en el Hospital 12 de Mayo, las famosas hemodiálisis peritoneales. Ahí nos obligaban a hacer los famosos hemodiálisis peritoneales en un paciente para verificar y tenemos que estar con nuestra jeringa sacando y poniendo con nuestro frasco, vaciando, mezclando las soluciones para la vena. Ahora eso se dejó de usar porque vinieron las máquinas, pero las máquinas ahora son costosas y no se abastecen. Ustedes cuando vean ustedes pacientes que hacen cola, se van 2, 3 de la mañana a hacerse su diálisis y no hay máquinas. En Estados Unidos ustedes habrán escuchado si tienen algún pariente, ya les dan sus máquinas ahora de diálisis peritoneal. Deciden en su casa y dicen, en Estados Unidos ustedes me dan la máquina atómica, no es nada, ninguna máquina, solo les dan los líquidos preparados, les han enseñado a ponerse su catéter. El catéter siempre debe ser en el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Nunca en el lado derecho. Y esto sí es cierto. Una vez manda un residente a hacer una extracción de líquido acítico a un paciente y era de San Martín, justo por eso yo lo extrací. Un interno y le hace la extracción por el lado izquierdo y empieza a sacar líquido. Y dice, está saliendo líquido rojizo.
el paciente falleció, que le había perforado, le había hecho un drenaje de hígado. Entonces es importante que sepan, cualquier drenaje se hace del lado izquierdo, desde la apófisis supuesta, la cresquilla, en cualquiera de estas partes pueden hincar sin asco, pueden sacar líquido que quieran, no pasa nada, igual que hace la diálisis en esta parte. Tienen que tener en cuenta, eso a veces nadie lo dice. Y estas son cuando nosotros hablábamos de auscultación, estas son las dos partes que tenemos que aprender. Se abre la válvula tricúspide, se abre la válvula mitral, deja caer sangre la válvula mitral que viene de los pulmones, aurícula izquierda, ventrículo. Deja entrar la sangre que viene de todo el cuerpo al ventrículo derecho. Esta es estamos en la etapa de diástole. Después de la diástole viene la sístole. Se cierra la mitral y se cierra la tricuspida, se abre la aórtica y se abre la pulmonar. Miren, las dos se abren. Acá se abren las dos y allá se cierran y se abren las otras dos. Estamos en la etapa de sístole. No son las dos etapas que sufre el corazón. ¿Sí? Diástole y sístole. ¿No se olviden? Entonces, para auscultar, después de ver la parte anatómica, tenemos 4 puntos. Tenemos el foco aórtico, tenemos el foco pulmonar, accesorio aórtico. Acá tienen ustedes esta línea que se tocan ustedes acá, el ángulo de Loi, no Luis sino Loi, porque Loi fue que escribió, ¿no? Después del ángulo de Loi, siguen abajo y el segundo espacio intercostal, derecho o izquierdo. Ahí está entonces un poco de auscultación, ¿no? Tienen el foco pulmonar y el foco óptico. Tienen el tercer espacio, accesorio óptico. Acá tienen el cuarto espacio intercostal paresternal, foco tricuspideo. Y en la línea medio clavicular, cuarto espacio, tienen el foco. Fácil. Ya tienen ustedes los 4 puntos donde deben auscultar. Nuevamente, ahí está, más claro. Esto desde mañana ya no se debe olvidar. ¿No? Entonces, el primer ruido es la sístole y el segundo ruido es la diástole. El primer ruido es el más extenso, boom. La diástole es el segundo ruido más corto, seco. Entonces, si ustedes estos ruidos los ven prolongados, basta que ustedes ya se acostumbran a auscultar su corazoncito y ven un boom y gritar. Ven que primero se prolonga, entonces están frente a un soplo sistólico. Y si el segundo se prolonga, un soplo diastólico. Si los dos están prolongados y casi se juntan, están en un soplo de tipo continuo. El soplo continuo solo se presenta ¿dónde? En la persistencia del ductus arterioso, lo que se llama el PSA. Entonces ahí es la única patología que van a auscultar un soplo continuo, se llama soplo también maquinaria. Con que ustedes escuchen estos soplos estamos contentos, ahí debe quedar, porque llegamos, nos grabamos y después ustedes van a encontrar mexicanos que no saben escuchar un soplo, ¿no? Entonces los soplos cuando son leves, 1, grado 2, porque los soplos se clasifican del primer grado hasta el sexto grado, de acuerdo a la intensidad. Si son de grado 1 o 2, decimos que son de tipo fisiológico, funcional, no tienen patología orgánica. Si los soplos son de 3, grado 3, 4, 5, ya los soplos tienen patología valvular, hay algún daño en el corazón. Si los soplos son de grado 6, decimos que eso lo explican las teorías paranormales, ¿no? Entonces vamos a describirlo así: soplo, grado 1, 6, grado 2, 6, grado 3, 6, 5, 4, 5 o 6, 6. De acuerdo a la intensidad del soplo, ¿no? ¿Dónde se ocultan los soplos o debido a qué? A que hay daño en las válvulas o a que hay daño en los septos. Un daño en el septum auricular derecho izquierdo, comunicación interauricular, y hay un soplo. Una lesión en el septum auricular derecho izquierdo, hay un soplo ventricular en los 6 B. Entonces estos son los lugares que dan los soplos. Esto no nos interesa.
Pero aquellos que quieren ser más sofisticados, ya los otros se clasifican en soplos neurodiastólicos y neurodiastólicos. En la sístole, el soplo, si está al inicio de la sístole, es un soplo de tipo protosistólico. Si el soplo está en la mitad de la sístole, decimos que es un soplo mesosistólico. Y si está al final de la sístole,